Dios, la presencia de Dios, el obrar del Espíritu Santo, este avivamiento del cual nosotros hablamos, es tener un corazón receptivo, un corazón que se abra a lo que Dios habla, a lo que Dios tiene para nosotros. Yo recién les mencionaba el pasaje de Hechos, capítulo 19, que muchas veces lo hemos compartido, y la verdad que yo no iba a hablar de esto, pero el Espíritu Santo nos muestra la necesidad de que cada uno de nosotros tengamos un corazón abierto y dispuesto y estemos receptivos al Espíritu Santo, a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Porque estos discípulos, estas personas, cuando Pablo les dice, ustedes recibieron el Espíritu Santo, ellos le dijeron, ni siquiera sabemos lo que es el Espíritu Santo. Entonces, Pablo les habló que, dice, nosotros conocemos el bautismo de Juan. Juan hablaba de arrepentido, pero no conocían el bautismo en Jesús, en el Cristo. Y el Cristo es el ungido por el Espíritu Santo. Entonces allí ellos recibieron la revelación y allí cuando Pablo oró por ellos, impuso sus manos sobre ellos y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos tuvieron una experiencia con la persona del Espíritu Santo. ¿Pero qué había en ellos? Había un corazón receptivo a lo que Pablo, que recién llegaba a la ciudad, que apenas lo conocían, les estaba hablando, enseñando, contando. Y nosotros, si queremos realmente experimentar las cosas gloriosas que Dios tiene para nuestra vida, las cosas grandiosas que Dios tiene para nuestra vida, es necesario que tengamos un corazón receptivo. San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 11, dice que a lo suyo vino, mas a lo suyo no le recibieron. Y habla acerca de que a los primeros que vino el Señor a salvar y a rescatar, fue al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no lo recibió y muchos siguen esperando al Mesías que ya vino hace más de 2000 años. Entonces, vamos a mirar en San Marcos, en el capítulo 6, allí Jesús llegó a su ciudad, a Nazaret. Y dice San Marcos capítulo 6 en el versículo 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros, no están aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Llegó Jesús a su tierra, a donde él
se había criado, con la gente que lo conocía. Y dice que él, como siempre fue el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Qué le pasó? ¿Qué sabiduría es esta que tiene? Y los milagros que hace. O sea, ellos primeramente reconocían que había algo en Jesús. No era el mismo que ellos habían conocido de chico. Algo había. Ellos se daban cuenta, eran conscientes de que había en él una sabiduría superior, que había en él algo diferente. Reconocían que había en él algo. Ellos veían los milagros que él hacía. Porque si nosotros vemos y leemos capítulos anteriores, vamos a ver que ya Jesús estaba haciendo milagros. ¿Por qué? Porque ya estaba ungido por el Espíritu Santo. Él ya estaba lleno del poder del Espíritu Santo y él estaba haciendo milagros y ellos eran conscientes de los milagros que hacía. Sin embargo, escuchando la sabiduría que había en él, viendo los milagros que hacía, no había un corazón receptivo. No alcanzaban a recibir o a percibir para sí el bien que Jesús tenía para darles. Entonces, ellos, movilizados o detenidos por sus prejuicios, pues decir: no, pero ¿qué va a hacer si nosotros lo conocemos? ¿Qué? Salió ahora, se hizo pastor. ¿De dónde salió pastor? ¿De dónde salió este? ¿Qué le pasó? Movilizados por su prejuicio, estaban rechazando a aquel que podía transformar su vida. Aquel que tenía el poder, la capacidad de cambiar no solamente su vida material o su vida terrenal, sino también su vida espiritual. Podía cambiar el destino de sus almas. Por eso dice que no pudo hacer milagro, dice el versículo 5. Dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. ¿Por qué no pudo? Porque no tenía poder. Él es el mismo. Sigue siendo el mismo. Sigue haciendo milagros. Sigue transformando vida. Sigue libertando, sigue sanando, sigue cambiando corazones, familia. Pero allí no pudo. ¿Por qué no pudo? Porque no encontró un corazón que lo recibiera. Es como si alguien viniera acá con un montón de dinero y empieza: ¿querés un fajo? No, de los extranjeros. ¿Querés? No, yo no quiero. Y bueno, y sigue buscando, y por allá alguno la agarra: dame un poquito, para ver cómo son, que nunca tuve. Estos dólares nunca tuve, ¿ves? Dame 2 o 3 para tener de recuerdo. Y bueno, y dice el millonario: yo les quise dar, pero ninguno quiso agarrar. No pudo hacer el bien porque nadie estaba dispuesto a recibir. Y por más que el ejemplo o la comparación parezca ridícula, porque todos podemos pensar: ¿quién no va a agarrar? Muchas veces Dios tiene mucho más que fajos de dólares para darnos. Dios tiene cosas
gloriosas, tremendas y abundantes que darnos. Y Él nos ofrece. Y podemos ver que Dios hace maravillas, que Dios hace cosas, pero aún así mismo, aunque veamos, no, pero yo no recibo. Necesitamos quitar de nosotros todo lo que impide que le recibamos. Dice San Lucas en el capítulo 8, en el versículo 40, dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Qué maravilloso es saber que no es todo está perdido. Jesús dijo: bueno, con esto no voy a funcionar, no me puedo quedar acá en Nazaret, me voy para otro lado. Y lo bueno que llegó a otros lugares y llegó aquí y dice que le recibió la multitud con gozo. Tal vez no seamos demasiada multitud, pero lo importante es que le recibamos con gozo. ¿Por qué le recibieron con gozo? Porque le esperaban, dice. Estaban esperando que llegara. Estaban esperando que Él viniera. Había una expectativa porque Jesús llegara a aquel lugar. Y ellos estaban esperando, ansiosos de que Jesús llegara. Y nosotros no tenemos que esperar que llegue nadie, porque el Espíritu Santo está entre nosotros. Él está aquí. Él está aquí. Él se está moviendo en medio de nosotros. Y lo único que necesita es corazones que le reciban. Corazones que le reciban. Corazones que digan: yo quiero de ti. Yo quiero de tu presencia. Yo quiero de ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Yo te recibo. Yo soy receptivo. Yo soy perceptivo a tu persona, a tu presencia, a tu poder. Desciende aquí. Toma mi vida. Cambia mi realidad. Y Él está aquí. Él está dispuesto a hacer. Él está dispuesto a cambiar. Él está dispuesto a transformar. Él está dispuesto a renovar. Solo necesita corazones que le reciban, que sean como niños. Jesús habló de que necesitamos volvernos como niños. Dice San Mateo, capítulo 18, Jesús les habló a sus discípulos, versículo 3, dice: y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Nosotros necesitamos recibir al Señor como un niño. Después dice el 5: cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Nosotros, para experimentar todo lo que Dios quiere hacer, lo que el Espíritu Santo quiere manifestar a nuestra vida, necesitamos tener el corazón de un niño. Un corazón sincero, un corazón perceptivo. Por eso es tan importante en los primeros años de vida que el niño tenga los cuidados, porque él percibe, él recibe. Él está completamente absorbiendo, es como una esponja que absorbe toda la enseñanza. Entonces, es fundamental que cada padre, madre,
tome tiempo en enseñar al niño, en mostrarle, porque eso es lo que va a marcar toda su vida, porque es lo que él va a percibir, lo que él va a aprender. Por eso es tan importante que los niños aprendan instrumentos musicales, por ejemplo, porque es la mejor edad para aprender. Si no, después tiene los dedos duros como Pinocho, la cabeza dura como una piedra, no hay caso. Puede tener voluntad, pero cuesta. En cambio, cuando es niño, absorbe, recibe, aprende. Y por sobre todas las cosas, el niño cree y no discute. Si uno le va a enseñar grande, no, pero esto es mejor hacerlo así. Capaz que el primer día que está haciendo algo y ya sabe cómo lo tiene que hacer y le va a discutir al otro. No. Porque es así, el adulto es así, creamos en nosotros un montón de argumentos, de cosas y nosotros ya sabemos. En cambio el niño no sabe y todo lo que uno le dice lo aprende, lo recibe. Aún cuando nosotros ya somos un poquito más grandes, no somos adultos, pero vamos a la secundaria y hay una profesora que empieza a hablar, no, esta no sabe nada, dice. No saben nada de matemática, pero la profesora tampoco sabe. El niño no dice, no va a encontrar un niño y dice, no, la maestra no sabe nada. No, el niño aprende lo que la maestra le enseña. ¿No es cierto? Ahora ya se hace un poco más grande y ya se pone en otra postura. Y eso es nuestra humanidad, que busca levantarse y que le cuesta recibir. Pero Jesús también dijo, te alabo, Padre, porque tú escondiste esto a los sabios y a los entendidos de este mundo y se lo revelaste ¿a quién? A los niños. Dice Mateo 11:25. ¿A quién se va a revelar el Señor? Al niño, al que tiene un corazón como de niño. No es que tenemos que ser niños para ponernos caprichosos, sino necesitamos ser niños para recibir lo que Dios tiene para nosotros y creer a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y creer a lo que el Espíritu Santo está hablando, porque Él quiere manifestarse en este tiempo. Él quiere mostrar su gloria, Él quiere mostrar su poder, Él quiere derramar su avivamiento, pero está buscando corazones que le crean como niños, corazones que reciban su palabra, que digan, aquí estoy, yo quiero ser ese recipiente que reciba todo lo que vos tenés para mí. Y es necesario tener ese corazón. Y tener ese corazón de niño no quiere decir ser un ingenuo, o alguien que como que no entiende o que no comprende, porque no entiende, dice, los chiquitos no entienden, dice, ¿qué no van a entender? Entonces, nosotros necesitamos tener ese corazón que tal vez se da cuenta de las cosas, pero sigue creyendo. En Génesis 22 relata la historia de Abraham con Isaac. Y en el versículo 7, cuando Abraham deja a aquellos que venían con él, a sus criados, y le dice, ustedes quédense acá, nosotros vamos a ir al monte, vamos a hacer el sacrificio y volveremos. Y entonces dice que Isaac cargó la leña, él llevaba el fuego, pero Isaac, su hijo, le dijo, papá, acá está el fuego, acá está la leña, todo muy lindo. Le dijo, ¿y el cordero? ¿Dónde está el cordero? Él se daba cuenta que algo pasaba. Algo faltaba. Pero la respuesta del padre fue, Dios se proveerá de un cordero. Y dice el final del versículo 8, e iban juntos.
No, este me está haciendo subir, este me está haciendo ir, no tenemos cordero, vamos a llegar allá arriba, cansado, de gusto, vamos a hacer sacrificio y no llevamos cordero. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? No, nos plantamos ahí nomás. Nah, anda vos si querés, ya me quedo. Nah, ¿qué me vas a hacer ir hasta allá? No hay nada. ¿Por qué? Porque nosotros lo pensamos con nuestra mentalidad. Ahora Isaac dijo, si mi papá me lo dijo, yo no sé cómo va a ser, pero yo sigo caminando con él. Yo no veo el cordero, pero yo le creo a mi padre. Y cuando nosotros tenemos ese corazón de niño, ese corazón sincero que cree a lo que Dios puede hacer, seguimos adelante. ¿Y qué pasó? Gracias a Dios que apareció el cordero. Y no la pasó muy bien Isaac en un momento porque estaba atado y ya veía que venía el cuchillo para él, pero el cordero apareció. Y él conoció ahí y tuvo una experiencia que su padre creía en un Dios proveedor, en un Dios que nunca falla. Y si nosotros necesitamos creer, si nosotros necesitamos ver a ese Dios grande, a ese Dios poderoso, ese Dios que no falla, es necesario que nosotros sigamos caminando, creyéndole a Él, mirando al invisible, confiando en su poder, confiando en su grandeza, confiando en que Él sigue teniendo el control de nuestra vida. Y que podamos recibirle con un corazón perceptivo, con un corazón que crea, con un corazón que se aferre a las promesas del Señor. Y 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Dice el apóstol Pablo: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Dice Pablo, yo doy gracias a Dios porque cuando ustedes recibieron la palabra que oísteis de nosotros, lo que nosotros les hablamos, no la recibieron como palabra de hombre, sino es, según es en verdad, la palabra. Lo importante es que cada vez que nosotros venimos a su casa, venimos a oír palabra de Dios. Y necesitamos recibir esa palabra de Dios. Recibirla como tal, porque esa es la palabra que cambia. Como siempre le digo, la palabra del hombre, la palabra, mi palabra, no va a causar nada, no va a causar ningún tipo de efecto en cada uno de ustedes, pero sí cuando yo tengo un corazón receptivo a oír la palabra de Dios, a saber que es el Espíritu Santo quien está hablando a través de la voz de su siervo o de quien esté en este lugar. Es palabra de Dios, es palabra de vida, es palabra de transformación, es palabra que toca mi vida, que cambia mi realidad y que actúa en mí. ¿Por qué? Porque la creo, dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y yo creo a su palabra. Y yo quiero que esa palabra actúe en mí. Seamos cada uno de nosotros ese recipiente donde Dios pueda volcar su bendición, donde Dios pueda volcar de su espíritu.